Cautivados por la palabra, con el padre Manuel Pérez Tendero, desde Daimiel, en la diócesis de Ciudad Real. Saludos desde Daimiel en este caluroso verano. Ojalá que la palabra de Dios nos ayude a estar frescos, ¿verdad? A encontrar el frescor interior que nos da motivación también para seguir adelante. Cautivados por la palabra, bienvenidos. Seguimos avanzando por los libros de la Biblia y estamos recorriendo especialmente lo que llamamos los libros históricos. Hemos visto un primer conjunto, la historia primaria, que se compone del Pentateuco y la historia deuteronomista. Después hemos visto un segundo conjunto, la historia cronista, incluyendo los libros de Esdras y Nehemías. Y pasamos ahora a un tercer bloque, poco diferente de historia, que son los libros de los Macabeos. Vamos a intentar profundizar en estos dos últimos, diríamos, libros bíblicos de historia, que nos hablan de una época muy posterior a lo que hemos venido viendo hasta ahora. Como siempre, dividimos en 10 puntos y el primero de ellos sería el aspecto literario, que son los libros de los Macabeos. En la Biblia griega, ya sabéis que la traducción de la antigua Biblia hebrea, más libros añadidos que se van aumentando, añadiendo a la Biblia, tenemos 4 libros de los Macabeos. 4 libros. Primero, segundo, tercero y cuarto. Los libros tercero y cuarto de los Macabeos son considerados por la Iglesia como libros apócrifos. No están inspirados, aunque están en la Biblia. Los 4 no están en la Biblia hebrea, por lo tanto tampoco son admitidos por los judíos. Pero de los 4 que están en la Biblia griega, 2 están en el Antiguo Testamento cristiano y 2 no lo están. Por lo tanto tenemos 2 libros deuterocanónicos, el primero y el segundo, porque sin estar en la Biblia hebrea sí están en la cristiana, y 2 apócrifos, tercero y cuarto, porque aunque están en la Biblia griega, no han sido admitidos, no están inspirados por Dios. Después también tenemos que decir que Primera y Segunda Macabeos, los 2 libros deuterocanónicos, no son como Crónicas, por ejemplo, Reyes o Samuel, uno continuación del otro. Si uno no se los ha leído, seguramente pensará que Segunda Macabeos continúa la historia de Primera Macabeos. No es así. Son 2 libros, aunque lleven el mismo nombre, completamente independientes. Son 2 versiones de una misma época. Aunque Primera Macabeos, como veremos, relata un mayor arco de tiempo, unos 40 años. En cambio, Segunda Macabeos, dentro de esos 40 años, nos relata un arco de tiempo de unos 15 años. La historia que cuenta Segunda Macabeos se correspondería con los capítulos 1 al 7 de Primera Macabeos. Entonces, Segunda Macabeos es otra versión de un momento histórico del que nos habla ya Primera Macabeos. 2 libros diferentes, escritos, como veremos, en lenguas diferentes, que han llegado hasta nosotros y que, aunque no son aceptados por la Biblia hebrea y también por algunas confesiones cristianas, tampoco son aceptados, pero la Biblia católica los considera, como decimos, deuterocanónicos, es decir, han entrado en segundo lugar en el canon. Han sido libros discutidos, pero que hoy en día hay 7 deuterocanónicos, decíamos al principio, en la primera reflexión, que tenemos 7 libros deuterocanónicos en el Antiguo Testamento. Aquí tenemos 2 de ellos, Primera y Segunda Macabeos. Este sería el primer punto. El segundo punto, vamos a hablar un poquito de la época de la que nos hablan estos libros con este nombre Macabeos. Recordamos la historia de Israel, que yo creo que es sencillo, se divide en 2 grandes bloques, ¿verdad? El Antiguo Testamento. El primer bloque correspondería con el primer templo, antes del 587, antes de la destrucción de Jerusalén por parte de Nabucodonosor. Ahí tenemos la historia pues de los patriarcas, el éxodo, los jueces, la monarquía unida y después los 2 reinos hasta la caída de Jerusalén. Primera etapa. Y la segunda etapa es la época del segundo templo, también llamada época del judaísmo, que iría desde el 539-515 a.C.
depende de qué fecha tomemos para referencia, hasta el 70 después de Cristo, que es la destrucción por parte de Tito, los romanos, del templo segundo de Jerusalén. Bueno, pues en esta etapa, decíamos, en el segundo templo, podemos subdividirla en 3 bloques, dependiendo de cómo Judá, o después llamado Judea, este pequeño territorio, sin rey, sin independencia prácticamente, va a estar bajo el dominio de las grandes potencias del momento. La primera etapa sería la etapa persa. Judá bajo los persas. Estamos en los años 539 al 333. En esta época, de esta época hemos hablado los libros de Esdras y Nehemías, de la época persa y las reformas de la muralla, el templo un poquito antes y después la reforma social y religiosa. La segunda etapa sería la época helenística. Con Alejandro Magno comienza el dominio griego sobre todo Oriente. Alejandro Magno conquista el imperio persa y digamos que lleva su cultura a todo el imperio oriental. Y ahí iría del 333 al siglo I, 63 a.C., ¿no? Esta es la época helenística. Pues en esta época debemos situar los libros de los macabeos. Después está la época del dominio romano. Pompeyo entra en Jerusalén en los años 60 a.C., hasta Roma va a seguir, pero la historia de Israel, diríamos, se trunca un poquito con el año 70, con la destrucción del templo. El dominio de Roma continúa y habrá una segunda revuelta judía. Y en esta época tenemos que situar la época, evidentemente, de Jesús de Nazaret y el nacimiento del cristianismo. Entonces, estamos en la época helenística, en la época del dominio griego, desde el siglo IV, final del siglo IV, hasta el siglo I antes de Cristo. Y esta época griega, helenística, tiene 2 momentos. Los generales de Alejandro van a dominar Palestina, van a dominar Judea. Primero lo dominan los de Egipto, los griegos de Egipto, serán los Ptolomeos desde Alejandría, y el año 200 cambia el poder y dominan los griegos de Antioquía, los griegos de la Gran Siria, ¿no? Entonces, en esta segunda etapa del dominio sirio del año 200 hasta que llega a Roma, ahí se va a producir la rebelión de los macabeos, como signo, diríamos, de un desencuentro, esto es para reflexionar, claro, de un desencuentro entre la cultura griega y la religión judía. En la primera etapa, en los años antes del 200, en el dominio de los griegos, tenemos un signo positivo de un encuentro entre cultura griega y religión judía, que es la traducción de la Biblia, de la Torá, la traducción del hebreo al griego, que se hace en Alejandría, desde donde domina el rey sobre Judea, ¿verdad? Entonces, la primera etapa hubo de todo, pero sería un poco más tipo positivo, encuentro entre cultura griega y judaísmo, y como fruto fundamental la traducción griega de la Biblia, un gran proyecto cultural. Y en la segunda etapa, la etapa seleucida, pues un poco desencuentro, ¿verdad? Se va a imponer, veremos, el intento de helenizar la religión, y va a haber un grupo de gente, los macabeos, que se van a rebelar contra el dominio griego. Entonces estamos en esta época, estamos en el siglo II, estamos en los años después del 200, pues años 170, 160 antes de Jesucristo. ¿De acuerdo? En concreto, podríamos decir que estaríamos desde el año 175, que es cuando la crisis se produce, hasta el 134, cuando muere el último de los hermanos macabeos. Bien, pues después de ver la época, vamos a situarnos, vamos a ir repasando los 2 libros. Primera, Macabeos. ¿De qué nos habla el primer libro de los Macabeos? Bueno, primero, la lengua en la que está escrito este libro. Lo conservamos en griego, hemos dicho, en la Biblia griega, pero sabemos, por el estudio del texto, que conservamos una traducción en griego de lo que fue un original hebreo. El primer libro de Macabeos seguramente se escribió en hebreo y después enseguida, como el resto de los libros, fue traducido al griego, pero la versión hebrea, como no se utilizó, como no fue aceptada por la tradición judía, pues se fue perdiendo y se quedó solamente la traducción griega, que es lo que conservamos. No nos engañemos, no es un libro griego, es una traducción griega de un libro en hebreo que nos transmite una historia muy judía también.
Nos habla, hemos dicho, de los años 175 al 134, casi la mitad del siglo II, ¿verdad? Y seguramente se escribió un poquito después, en torno al año 100 antes de Cristo, para justificar el origen de los reyes que en el año 100 reinaban en Judea, que son ya los reyes asmoneos. Y el tema principal de este libro es que frente al intento de helenizar Israel y acabar con la religión tradicional, en este libro se cantan las victorias de los 3 hermanos macabeos y su defensa de lo que se llamará en Segunda Macabeos el judaísmo, la religión de los padres. Los hermanos son Judas, Jonatán y Simón, 3 hermanos macabeos, hijos de Matatías. Y en concreto, visión de conjunto, ¿cuál sería el esquema para poder leer este primer libro de los Macabeos? Pues es muy sencillo. Los capítulos 1 y 2 son una introducción al problema, antecedentes del problema, en forma, muy bien escrito, en forma de díptico, diríamos. Primer punto. Primer capítulo, intento de helenización desde Alejandro Magno, 333, que inicia el proceso de helenización, hasta un rey que gobierna el año 174 a.C., que es Antíoco IV Epifanés. Antíoco IV, diríamos, el manifestado. Acordaos de la fiesta de Epifanía. Él se ha puesto de sobrenombre Epifanés porque él se consideraba una manifestación de la divinidad. Es un poquito el orgullo, ¿verdad?, de estos reyes divinizados. Eso es el capítulo 1. Es un poco la propuesta griega, un intento de helenización de los judíos. Y frente a esta propuesta, el capítulo 2 nos habla de la rebelión de un tal Matatías y sus hijos. La ley y el culto, la alianza de los antepasados, es la norma sagrada de estos hombres, los piadosos, los hasidim, que no se quieren doblegar a esta imposición, diríamos, del exterior. Hubo otros muchos judíos que sí aceptaron este sincretismo entre cultura griega, religión griega también y religión judía. En cambio, los macabeos se rebelan con las armas. Capítulos 1 y 2, introducción. Y después el resto de Primera Macabeos va a ser el recorrido del gobierno, diríamos, del liderazgo de los 3 hermanos macabeos cuando Matatías, el padre que se ha rebelado, muere. La primera etapa, capítulos de 3.1 al 9.22, es muy fácil de seguir, son las campañas de Judas Macabeo. Macabeo es un apodo, un título, significa martillo, que se le daba precisamente a Judas, y desde él van a ser también así apodados los demás hermanos, pero es un nombre típico solo de Judas. Es el gran Macabeo, ¿verdad? El martillo. Hoy también algunos hablaban en el tiempo de la Iglesia el martillo de los herejes, ¿no? Pues un martillo porque frente a los paganos este ha sido un martillo militar. Pero los capítulos 3 al 9 nos hablan de las campañas, victorias, sobre todo, de Judas Macabeo, aunque acaba con su muerte. Al final morirá de forma heroica frente a un ejército mucho mayor que él. Después, una segunda gran parte está dedicada a su hermano a su hermano Jonatán, ¿verdad? Capítulos 9.23 al 12.54. Capítulo 12 completo. Jonatán Macabeo. Cómo va a gobernar de una forma muy distinta a su hermano. Este es menos militar, es más estratega, más político, va a saber establecer, después veremos, ¿no?, alianzas con los opresores, y cuando él es tomado prisionero, le sucede su hermano Simeón. Capítulos 13 al 16. Por tanto, os invitamos a leerlo así, una introducción para que sepamos el status questionis, diríamos, ¿no?, el problema, una acción-reacción, acción de los griegos, reacción de los judíos, y luego las tres etapas de gobierno de estos 3 grandes hermanos, Judas, Jonatán y Simón. Este sería, tercer punto, el esquema general, la visión de conjunto del primer libro de los Macabeos. Vamos ahora a recorrer un poquito este primer libro, estas secciones. En el cuarto punto, querría yo también meditar un poquito, invitaros a reflexionar sobre, en el fondo, cuál era el problema que latía, por qué esta rebelión, por qué se rebelaron los macabeos, que era una familia de sacerdotes judíos, pertenecientes seguramente al movimiento de los hasidim, de los piadosos,
La palabra Hesed en Oseas, en los profetas, significa el amor, misericordia. Amor quiero, Hesed quiero, no sacrificios. El Hasid es la persona que vive ese amor a Dios. Y en plural, Hasidim son los piadosos, los que cumplen el amor a Dios. Hubo muchos tipos de Hasidim, pues seguramente unos de ellos tuvieron esta reacción violenta frente al opresor, ¿no? Yo creo que habría dos posturas fundamentales ante la helenización. Por una parte, hubo muchos judíos que aceptaron la asimilación. Bueno, pues nos ha vencido una cultura superior, un ejército superior, pues renovémonos y que vamos a revivir, rehacer, reformular la religión judía desde las claves del mundo griego. Este es un tema que aparece a lo largo de la historia también en relación de la Iglesia con otras culturas, o de cualquier religión, ¿no? Este fue también el judaísmo en la Edad Media. Algunos en la edad del siglo de las luces aplicaron esta y pensaron en la asimilación. En cambio, la segunda reacción sería la resistencia. La no asimilación. No. A la asimilación es un sincretismo. En el fondo sería renunciar a lo que somos, dejar de ser el pueblo de Dios, el pueblo elegido, el pueblo de la alianza. Pero en esta resistencia se puede hacer de modos muy distintos. Algunos se irán al desierto para rehacer allí, diríamos, la alianza. Otros se concentrarán en un cumplimiento interno, moral de la ley, alejándose un poco de los movimientos políticos y militares de los gobernantes de turno. Pero otros, como los macabeos, elegirán la opción de la resistencia armada, en línea con algunos episodios del Antiguo Testamento. Entonces, no podemos pensar que el judaísmo es los macabeos. De hecho, el movimiento fariseo después no aceptó en su canon los libros de los macabeos. Entonces, no fue todo el judaísmo, sino que hubo un movimiento, que luego tuvo éxito, como veremos, dentro del judaísmo, que es la rebelión armada. Pero no fue la única solución. Y de hecho, ni siquiera la rebelión fue la única solución. Algunos optaron por la asimilación, como nos dice en los libros de los macabeos al comenzar, ¿verdad? Criticándolo, claro. Entonces, ahí hubo un intento de fidelidad. Esa es la clave, ¿no? Algunos vieron que es verdad que hay que dialogar, pero hay un límite en el diálogo. Cuando el diálogo te obliga a la parte poderosa, te obliga a renunciar a lo más esencial de tu fe, de tu tradición, de tu familia, de tu pueblo, pues ahí algunos de Israel no estuvieron dispuestos a dar su brazo a torcer. Esta es la clave. Entonces, el diálogo entre la cultura, que también trae consigo una religión, la cultura dominante y la religiosidad de un pueblo que tradicionalmente se considera el pueblo de la elección. Entonces aquí estuvo el problema y hubo distintas reacciones. Bien, vamos, quinto punto, vamos a centrarnos ahora en la etapa de Judas Macabeo. En estos capítulos, diríamos, capítulos 3 y siguientes, 3 al 9, 3, 1, 22, del libro de los Macabeos. Judas. Es el más aguerrido de los hermanos, es el más preparado para dirigir al ejército y por eso su padre le nombra caudillo antes de su muerte, ¿verdad? Y Judas consigue grandes éxitos frente a los ejércitos griegos, llegando incluso a reconquistar parte, al final todo, Jerusalén. Y allí, cuando reconquista el monte del templo, va a ser el momento quizá clave de la resistencia, de la rebelión, porque el templo había sido profanado, dedicado a los dioses paganos, y el templo se habían ofrecido sacrificios sacrílegos, digamos, sacrificios paganos. Y entonces lo que hacen es, el templo no ha sido destruido, sino que ha sido profanado. Lo que hacen es purificar el templo. Deciden, por un lado, destruir el altar de los sacrificios y construir uno nuevo, porque estaba profanado, y después limpian todo el recinto del templo, todo el templo, y lo rededican al dios Yahvé. Entonces, por eso es la purificación o dedicación del templo profanado. Y con este motivo, Judas piensa y propone y consigue instituir una fiesta, la fiesta de Hanukkah, la fiesta de las luces, en invierno, para perpetuar este acto. Cada año los judíos son invitados a celebrar la dedicación del templo, la purificación del templo por parte de Judas, que había sido profanado por los paganos. Esta fiesta, por tanto, es moderna. No existía antes de Judas Macabeo, la Hanukkah. El símbolo de esta fiesta, que muchos conoceréis, es el candelabro de los 9 brazos. Contar siempre los brazos, ¿verdad? Ya existía la menorá,
o candelabro de 7 brazos, o los 7 candelabros, ¿verdad?, que estaban frente al templo y desde la época de Salomón. Entonces, una cosa es la menorá, candelabro de 7 brazos, y otra que aparece ahora, la Hanukkah, que es el candelabro de los 9 brazos. El Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, nos hablará de esta fiesta en relación con el ministerio de Jesús. Entonces hay una purificación del templo, una reconsagración del templo al culto genuino, y a partir de ahí hasta el día de hoy los judíos van a celebrar año tras año, en la época de finales de diciembre, por eso algunos hablan de la Navidad judía, aunque no tiene nada que ver, claro, pero bueno, es la misma época, una especie de Navidad judía, porque es la purificación del templo de Jerusalén por parte de Judas Macabeo. Seguimos en el segundo templo, pero una etapa renovada. Judas a menudo utiliza el método de las guerrillas, que esta palabra después se impondrá en la guerra de independencia española, ¿verdad? Y confía siempre, aparece en el texto, confiando siempre, como el rey David, en el apoyo de Dios. Porque Judas piensa que está desarrollando una guerra santa, es decir, una guerra de liberación frente a un enemigo que intenta imponer su cultura y su religión. Acordaos del diálogo entre David y Goliat, pues tú vienes a mí con tu fuerza intentando imponerte desde el poder, pero yo voy a ti pequeño en nombre de Dios que nos ha elegido y por eso vas a ser vencido. Pues Judas, en esa línea de David y los antiguos jueces de Israel, se considera elegido por Dios y con un ejército más pequeño, con un pueblo mucho más pequeño, como su causa es la verdadera, como su causa es la que está con Dios, por eso siempre reza antes de las batallas, por eso entonces considera que Dios le apoyará siempre y está dispuesto incluso a morir en la batalla por fidelidad a este Dios. También los macabeos, además de luchar ya en la época de Judas, y además de ese aspecto fundamentalmente religioso, que se subraya sobre todo en Hanukkah, pues realizan una política internacional estableciendo relaciones con otros países frente a los griegos. Hay contactos con Esparta, ¿verdad?, que es Grecia, pero es una Grecia, diríamos, lejana, no es la Grecia de Antioquía que está dominándolos, con los espartanos y también con los romanos, que están haciéndose presentes ya en Oriente. El año 190, un poquitín antes de la época de los macabeos, ha habido una batalla, Magnesia, en la actual Turquía, Asia Menor, donde los romanos vencen también allí a los griegos e empiezan a extenderse por todo Oriente. Entonces, frente a los griegos, los judíos ven en Roma un aliado suyo, porque claro, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿verdad? Entonces también hay una política internacional de pactos. Al final, Judas Macabeo acabará, mejor dicho, muriendo como un soldado valiente, enfrentándose a un ejército muy superior a sus fuerzas. Judas no podía morir en la alcoba, en la enfermedad, ¿verdad? Tenía que morir como un gran héroe militar de Israel. Pues así tenemos un resumen, podéis leerlo despacio, de lo que serían las hazañas de Judas que da nombre a toda esta época de los macabeos. Rebelión armada frente a un enemigo superior que quiere imponernos su cultura. Frente a él nosotros Judas defiende la alianza, la ley, las tradiciones de los antepasados.
El sexto punto, vamos a hablar de los dos hermanos de Judas, Jonatán y Simón. Jonatán, más que un valiente guerrero, será un hábil político. De hecho, se aprovecha de las luchas de poder en Antioquía entre diversos pretendientes al trono de los griegos de Antioquía para conseguir el apoyo de unos o de otros. Sabe jugar sus cartas, ¿verdad? En esta política para ver a quién apoya para el poder. Y por eso va a conseguir ser, por los opresores, por sus enemigos, por los reyes de Antioquía, va a conseguir ser nombrado sumo sacerdote y amigo del rey. Los amigos del rey es un título honorífico y un título político con concesiones prácticas de poder, ¿verdad? Y los mismos reyes de Antioquía le van a nombrar a él una especie de aliado, ¿verdad? Y también el aspecto religioso, el poder religioso. En aquel tiempo no siempre se separaba del todo el poder religioso del poder político, pero va a ser Jonatán el que una en sí mismo pues un poder no del todo absoluto político, pero sí un cierto poder político y un poder religioso, el sumo sacerdote. Tal vez sea esta la época, es muy probable, en que un grupo de judíos, siguiendo al jefe de los sacerdotes de Jerusalén depuesto, para que Jonatán pueda ser el que ejerza el poder, se marchan al desierto con este sumo sacerdote depuesto, al que llamarán maestro de justicia, y fundan la comunidad de Qumran. Es posible que sea en esta época y que Jonatán sea... Los textos de Qumran hablan de un sumo sacerdote impío que está en Jerusalén y un maestro de justicia que es el verdadero que funda esta comunidad para prepararse para los últimos tiempos. Entonces es muy posible que en esta época, a mitad del siglo II a.C., sea fundada esta comunidad en el desierto al noroeste del Mar Muerto, que después, en los años 40 del siglo XX, ha sido descubierta y excavada años posteriores y hemos descubierto pues muchos textos muy interesantes para conocer la época inmediatamente antes de Jesús y también la época de Jesús. Entonces, Jonatán, hábil político y que adquiere el poder aliándose con los antiguos enemigos, con los reyes de Antioquía. Jonatán es hecho prisionero porque no siempre la política funcionaba perfectamente y las alianzas cambian, y entonces su hermano Simón asume el gobierno. Y también Simón es también un hábil político como su hermano y sabe actuar pues con las alianzas, ¿verdad?, del poder. Y él lo que más va a conseguir Simón es que sus hijos se perpetúen en el poder detrás de él. Es decir, va a conseguir, seguramente él nunca va a llegar a ser nombrado rey, pero sí sus hijos sí. Sus hijos van a conseguir reinar, ser nombrados reyes, incluso los hijos de sus hijos. Es decir, con Simón comienza una dinastía. No es la dinastía davídica, es la dinastía asmonea, que va a gobernar desde la época de Simón con sus hijos hasta la época de Jesús, cuando Herodes el Grande se casa. Él no es asmoneo, él es un pagano, pero se casa con una princesa sucesora de los macabeos, una princesa asmonea. Cuando decimos asmoneos nos referimos a los sucesores de Simón que llegan a ser reyes en Jerusalén, sobre todo durante el siglo I antes de Cristo. Gracias a los asmoneos van después a convertirse un poco en lo que ellos perseguían. Si perseguían a un imperio que imponía su ley y su religión, pues luego los asmoneos van a imponer también la religión judía. Hacia el norte se van a extender hacia Galilea, van a circuncidar a la fuerza a muchas poblaciones. Pero también en esta época, primer siglo antes de Cristo, por los asmoneos, va a haber una especie de colonización del norte y quizá, muy probablemente de aquí viene, que familias del sur de Judea se van a establecer en Galilea. Y aquí entenderíamos que José proviene de Belén de Judá, pero se estableció en Galilea, seguramente no él, sino también ya antes sus familiares. Comprendemos la base histórica de este trasiego de emigrantes, porque los asmoneos pretenden una judaización del norte. Y entonces hay una migración desde los judíos del sur a los territorios más paganos de Galilea. Entonces de ahí vendría seguramente, muy interesante, todo este mundo de los antepasados de Jesús que vienen de Belén, proceden de Belén, pero que viven en Nazaret. Esto fue fruto de los reyes asmoneos, sucesores de Simón Macabeo.
Entonces, Jonatán y Simón. Y el libro acaba con una mención de su hijo Juan, un poco como abriéndose al futuro, precisamente, a la dinastía asmonea. Bien, pasamos, séptimo punto, a hablar del segundo libro de los Macabeos, que no es la continuación del primero. El primero ha terminado abierto a esta dinastía asmonea. Pues el segundo, completamente distinto, su lengua, además el autor es distinto, la lengua original, si en el primero de Macabeos era el hebreo y conservamos una traducción al griego, en segundo Macabeos fue escrito originalmente en griego. Y además es un resumen, lo dice el capítulo 2 mismo, de una obra más amplia, de un tal Jasón de Cirene, que se nos dice en el prólogo, ¿no? Esto es un resumen divulgativo de una obra amplia sobre este tema de la rebelión de los Macabeos. El tema es el mismo. Los destinatarios del segundo Macabeos seguramente son los judíos, no tanto de Judea, sino de la diáspora de Alejandría, que se sienten unidos a los judíos de la tierra de Israel y a su problemática. ¿Cuál sería el esquema de conjunto de Segunda Macabeos? Para invitaros a que, si os atrevéis, sería muy bueno que los leáis en este verano, que hay tiempo, ¿verdad? Primero comienza 1.1 a 2.18 con dos cartas a Alejandría con el tema de la Hanukkah. Es decir, se invita a los judíos de la diáspora de Alejandría a que también ellos celebren una fiesta que se ha introducido en Judea, en Jerusalén, la fiesta de la Hanukkah. Vemos la importancia de esta fiesta en los dos libros de los Macabeos. Después hay un prefacio literario, 2.19.32, que con leerlo pocos versículos aprendemos mucho, porque es el que nos dice la intención del autor en línea con los prólogos de las antiguas obras de historia, aunque esto no tiene una calidad como otros textos, pero bueno, intenta ser una historia, un libro de historia. Después tenemos en el capítulo 3 la historia de Heliodoro, cómo Dios va a proteger la santidad del templo. La importancia del templo es fundamental para Primera Macabeos y para Segunda Macabeos. Acordaos la purificación del templo. Aquí la protección del templo. Mientras Heliodoro no va a poder conseguir... Dios defiende su templo, el templo de su pueblo. Capítulo 3. Después los capítulos 4.1 a 10.8 serían la persecución helenista y la reacción judía. Y finaliza este bloque de 4.1 a 18 con la muerte del perseguidor, con la muerte del rey de Antioquía, Antíoco IV Epifanes, y la purificación del templo, que se repite desde Primera Macabeos, ¿verdad? Estamos en diciembre del año 164. O sea, este bloque grande es pues las persecuciones griegas, pero cómo Israel sabe sobreponerse y acaba con una victoria y con la institución de una fiesta, Hanukkah. Y después, la siguiente sección, la última, serían otras victorias de Judas Macabeo. En este libro ya no se habla de Jonatán ni de Simón, se habla de un espacio, de un arco de tiempo mucho más pequeño, solamente de la época de Judas, 10.9 a 15.36, que acaba igual que la sección anterior, con la muerte de un enemigo, en este caso Nicanor, y la fiesta judía del día de Nicanor. Si la sección anterior acababa con la muerte de Antíoco IV Epifanés y la fiesta de la Hanukkah, esta acaba con el día de Nicanor y la muerte del enemigo también Nicanor. O sea, terminan en paralelo, es un intento pues literario de acabar bien. Y después tenemos un pequeño epílogo, capítulo que ha habido un prólogo, un prefacio y un epílogo, capítulo 15, versículos 37 al 39. Una guía de lectura sencilla, no vamos a conocer, hay algunos datos nuevos porque se amplía la historia, pero es repetir la historia de Judas Macabeo desde otra perspectiva, ¿vale? Después, octavo punto, seguimos avanzando. Vamos a ver un poquito, cuáles serían los temas principales de Segunda Macabeos. Segunda Macabeos tiene algunas originalidades importantes que son fundamentales para la teología cristiana y para la fe bíblica, diríamos. La primera de ellas, punto octavo, es la fe en la resurrección de los muertos. Y aquí hay una pregunta que me gustaría, yo siempre me hago, ¿no? Pues un poco, ¿por qué los libros del Antiguo Testamento hablan tan poco de la resurrección de los muertos? De hecho, hay algunas referencias, pero de forma explícita, en los 46 libros del Antiguo Testamento solamente se habla de la resurrección de los muertos de forma explícita, otros textos más inseguros, en 3 textos. Capítulo 12 de Daniel,
todo el libro de la sabiduría y el segundo libro de los Macabeos. De estos 3 textos, como veis, 2 son deuterocanónicos, no están en la Biblia hebrea, Sabiduría y Segunda Macabeos. Solamente de los textos protocanónicos, de los textos de la Biblia hebrea, de forma explícita, solamente Daniel 12 afirma con seguridad la fe en la resurrección de los muertos. Es verdad que hay textos en Job, sobre todo en Isaías, que también apuntan en esta dirección, pero nunca de forma totalmente clara y explícita. ¿Por qué Israel? De hecho, en las culturas circundantes sí se creía en la resurrección de los muertos. Acordaos, por ejemplo, de Egipto y toda la parafernalia de los faraones por el más allá, la otra vida, o también los griegos, al menos en la inmortalidad del alma, ¿no? Una vida más allá de esta vida. ¿Por qué en Israel, que es la revelación de la verdad de parte de Dios, se llegó tan tarde o se afirma tan poco esta fe en la resurrección de los muertos? De hecho, en tiempo de Jesús, no todos los judíos creían en la resurrección. El grupo de los fariseos sí creían, pero el grupo de los saduceos no aceptaban la resurrección de los muertos. No creían en ella. ¿Por qué? Porque no estaba revelada, según ellos, en la Torá, en los 5 libros de la ley, que son los únicos que ellos aceptan. Por eso en Marcos 12 Jesús hace una reflexión desde un texto de Moisés de la Torá, Éxodo 3, para, digamos, refrendar, argumentar a favor de la resurrección de los muertos. Jesús y la Iglesia, evidentemente, claro, creen en esa resurrección, no solamente creen, sino que Él ha venido a establecerla, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Israel tardó tanto? ¿Por qué Dios, el pueblo elegido, el pueblo de la revelación? Yo creo, esto es una hipótesis, esto no lo sé, cada uno que tenga su respuesta, yo creo que es que en los países paganos, Egipto, sobre todo, Canaán, Mesopotamia, se tenía una comprensión mítica de la resurrección. Baal, Osiris, que morían y su hermanastra mujer los sacaba de entre los muertos. Había una comprensión de la resurrección como mito, ¿no? Entonces, Israel, yo creo que si eso es la resurrección, nosotros no creemos en eso. Es decir, habrá que purificar el concepto de resurrección para poder aceptarlo. Y de hecho, yo creo que Israel llegó a explicitar la fe en la resurrección de forma indirecta, gracias a su apuesta por la justicia. Esto aparece muy claro en Daniel, en el segundo Macabeos, y sobre todo en Sabiduría. Si la justicia es inmortal, ¿cómo puede ser que si Dios es justo haya tanta gente que muere tratada injustamente? Diríamos casi que la resurrección se descubre como una especie de supuesto necesario de la justicia. Y de hecho, todavía podemos seguir diciendo esto, ¿no? Si no hay resurrección de los muertos, de forma individual, la justicia no impera en el mundo, porque hay mucha gente, ¿sabes? Que sean los pueblos, que tampoco, pero o con el tiempo que se consiga la justicia, la reivindicación por los sucesores, pero hay muchas personas que mueren injustamente y en su vida ellos no han recibido justicia. Entonces, si no fuera por la resurrección de los muertos, no podríamos creer del todo en la justicia. Entonces, yo creo que por aquí ha venido el gran trabajo de Israel y de su fe, con la ayuda de Dios, por supuesto, en la revelación de Dios, para conseguir explicitar la fe en la resurrección. Dios, el Dios bueno, el Dios de la justicia, no puede permitir que la muerte interrumpa el proceso de la justicia. La injusticia no puede ser el final. Por eso la muerte no es el final. Y aquí tenemos, sobre todo en Segunda Macabeos, en el capítulo 7, la muerte de los justos, ¿no? Si mueren por la ley, Dios no puede dejarlos sin más, tiene que recompensarlos. La gente que está dispuesta a morir por no apostatar de la ley, de su religión, Dios tiene que cuidarlos. El mismo Dios que nos creó de la nada, dice la madre a sus hijos, ¿verdad? Nos podrá resucitar. Es más fácil resucitar a alguien que existe que crear algo de la nada. Entonces tiene que ver la fe en la resurrección con la fe en la creación. El Dios creador, el Dios recreador. En el primer libro de los Macabeos, la muerte es casi un fruto, es algo heroico, ¿no? Aquí no. Aquí los que mueren en Segunda Macabeos no son tanto héroes en la batalla, sino que hay también mártires
que mueren sin luchar, defendiendo. O sea, la muerte del justo es un martirio, es un testimonio. Y gracias a ese testimonio, en muchos casos, gracias a esa muerte martirial, se convierte esa muerte en un sacrificio expiatorio que hace que la bondad de Dios se derrame sobre su pueblo. Una perspectiva muy de Isaías, capítulo 53, una perspectiva muy del Nuevo Testamento, ¿verdad? La muerte del gran mártir Jesucristo que nos trae a todos la salvación, sacrificio expiatorio por el pecado. Entonces, el tema del martirio, morir por las propias convicciones, porque en el fondo se cree en la resurrección. No morimos en la nada, morimos confiando en que Dios, por quien morimos, nos va a devolver la vida. Preciosa perspectiva que solo tenemos gracias al segundo libro de los Macabeos. El noveno punto, un tema muy relacionado con este, de la resurrección de los muertos, que es el tema también muy católico, muy cristiano, de la oración y el sufragio por los difuntos. Tenemos un texto, hay alguno un poco más, pero el más claro de todos, segunda Macabeos, capítulo 12, léelo despacio, versículos 38 al 45. Ha habido una batalla, y ha habido muertos por todas partes, pues se retiran, se acaba la batalla, pasa el sábado, se purifican, y luego cuando pasa el sábado van a por los cadáveres, los judíos van a por sus cadáveres para enterrarlos, y descubren que debajo de los vestidos hay estatuillas de ídolos paganos. Entonces dicen, pero ahora comprendemos por qué estos han muerto, porque no eran justos, porque no eran judíos, diríamos, piadosos, porque no eran de una religión pura, sino que eran un poco sincretistas, también tenían amuletos paganos. Eso es un primer punto, que es que se interpreta el porqué de la muerte. Pero más interesante el segundo punto, y es que se reza por ellos. Rezan por ellos, y es más, Judas recauda una cantidad de dinero para ofrecer en el templo de Jerusalén sacrificios por estos difuntos, sacrificios por los difuntos. Y estamos adelantando, ¿verdad?, nuestra práctica. Y el autor de Segunda Macabeos hace una reflexión preciosa, y es: ¿a qué responde esta actitud de Judas? A que cree en la resurrección de los muertos. Si no hubiera creído en que estos muertos en pecado han muerto por su pecado, pero que estos muertos pudieran resucitar, no habría ofrecido sacrificios de perdón. Entonces, uno puede ser perdonado después de muerto. Está ahí nuestro purgatorio, ¿verdad? Entonces, la oración por los difuntos, también a veces tenemos nosotros en las peregrinaciones, ¿verdad? En los jubileos también, ganar el jubileo por los difuntos, la oración por los difuntos. Es decir, la vida no termina con la muerte, y por eso tenemos que seguir rezando por los difuntos, que es una práctica completamente católica, completamente cristiana. Bien, pues esta práctica hunde también sus raíces, tiene un antecedente precioso en el segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, que tiene como fondo el punto que hemos dicho octavo, la fe en la resurrección de los muertos. La muerte no es el final del camino. Y décimo punto, vamos terminando con esta reflexión sobre los libros de Macabeos, pues un poco de conclusión y reflexión general. Estos libros han sido aceptados en el canon católico y en cambio son muy judíos, muy de lucha armada, muy de reivindicación de la Torá, de la reivindicación del judaísmo. De hecho, la palabra judaísmo aparece por primera vez en Segunda Macabeos, ¿no? ¿Y por qué los judíos no aceptan estos libros y los católicos sí? ¿Qué alcance tiene esto? Bueno, algunos piensan, autores, que los judíos no aceptan estos libros porque cuando se establece el canon judío definitivo, primero porque no están en la Biblia griega, en la Biblia hebrea, y segundo porque en el mundo del Imperio Romano quizá aceptar estos libros de rebelión militar no era muy adecuado para un judaísmo que en el año 70 tiene una primera rebelión, finaliza la primera rebelión con Tito y el templo destruido, y en el año 135 tiene una segunda rebelión frente a Roma. Parece que los fariseos no querían dar base, justificar, estar de acuerdo del todo con estas rebeliones que han llevado a Israel a la ruina, han llevado a Judea a la ruina, la rebelión contra Roma. Entonces, no reivindicar la rebelión contra los griegos en la época en que Roma está machacándonos, ¿no? Y algunos dicen que va por ahí. Y la Iglesia pues tampoco tenía este problema, esta dimensión, entonces sencillamente fue leyendo estos libros que fueron transmitidos por la Biblia griega.
¿Y cuál es el mensaje de hoy también? ¿Qué podrían hacernos pensar, meditar, reflexionar, dar vueltas estos libros en nuestras circunstancias actuales? De fondo, creo, tenemos una idea muy clara, muy bíblica, muy en relación con el libro del Deuteronomio, ese gran libro bíblico, esa gran teología de fondo que muchas veces olvidamos en nuestras reflexiones. Y es que la ley de Dios, para un judío, la ley de Dios está por encima de todo. La ley de Dios. Hay que cumplir la ley cueste lo que cueste. Esto que está desde el Deuteronomio va a ser muy subrayado en la época del Segundo Templo, porque si hemos sido destruidos por Nabucodonosor en el primer templo por ser infieles a la ley, ¿qué tenemos que hacer para perseverar, para no ser condenados otra vez, para no desaparecer? Pues cumplir la ley. Es la única forma de sobrevivir en medio de la historia. Entonces, esta es la idea que hay debajo de la rebelión de los macabeos. Se debe incluso morir por ella. La ley es tan importante que es más importante que la vida. Claro, esto sería un poquito absurdo, casi un poquito fundamentalista, si no hubiera de fondo esta idea de la resurrección. Se puede morir por la ley, se puede morir por el Dios de la ley, porque estamos en sus manos y Él nos puede dar la vida. De hecho, para un judío, la ley es fuente de vida. Y fuente de vida en este mundo, y si nos matan será fuente de vida más allá de este mundo, ¿verdad? Pero el problema del tema es que se va más allá, ¿no? También en línea con el Deuteronomio, que es un libro un poquito muy bonito, muy profundo, pero muy radical, no faltan actos de los macabeos que nos hablan de una imposición de la ley. Lo hemos dicho después en la época asmonea, todo esto, igual que los griegos, los helenistas, querían imponer la apostasía, al final los macabeos y sucesores de los asmoneos van a imponer la religión judía. Es decir, parece que el mensaje también es, no solamente se debe morir por la ley, sino que también se debe matar para defenderla. Hay un paso más ya ciertamente difícil de comprender y que forma parte de una historia de la revelación que alcanza su plenitud en Jesucristo y debe ser entendida desde Jesucristo. También Deuteronomio decía que había que no pactar con los pueblos paganos de Canaán, porque si no los iban a pervertir, y había que eliminarlos. Luego eso no se cumplió, ciertamente, y también hay textos que nos dicen pues que no se cumplió y que Dios quiso que no se cumpliera. Pero sí que hay textos más radicales que nos dicen es tan importante la ley que no podemos permitirnos ningún atisbo de sincretismo, de jugar con esto. Es verdad que se trata de una lucha militar defensiva. Es decir, Israel no pretende acabar con las naciones paganas. Israel no invade Egipto o Antioquía para imponer el judaísmo, no. Se trata de que los paganos, en este caso los griegos, están imponiéndonos el sincretismo y nosotros nos defendemos luchando contra ellos. Ciertamente, frente a las pretensiones de los griegos y sus aliados, que estaban teniendo dentro del judaísmo, pues la rebelión no solamente pacífica, sino rebelión armada. Es decir, la religión de Israel, la alianza de Dios, su elección, el que seamos un pueblo especial y única, no se puede supeditar a la cultura. Aunque sea una cultura muy desarrollada, muy avanzada, como la cultura griega. Muy bien, aceptemos la lengua griega, aceptemos ciertas cosas de la cultura griega, pero sin tergiversar nuestra religiosidad. Los libros de los macabeos nos invitan a preguntarnos dónde está el límite entre el diálogo y la apostasía. Cuando en el diálogo cedemos a cosas que son centrales en nuestra fe, ¿eso es fruto de un diálogo correcto o es fruto de la apostasía? El verdadero diálogo respeta al otro y por tanto, si hay alguien que quiere dialogar conmigo desde fuera de la fe, muy bien, pero yo hablo desde la fe. Yo respeto su perspectiva, él respeta mi perspectiva. Para dialogar no hay que quitarse la fe, igual que el no creyente no tiene que quitarse su no fe, sino que tenemos que dialogar cada uno con respeto desde nuestras perspectivas diferentes, ¿verdad? Bien, y esta relación tensa con el imperio dominante, en este caso con los griegos, llegará ciertamente hasta los tiempos de Jesús de Nazaret. En el siglo I,
Hubo, como sabéis, Judas el Galileo, Teudas, hubo un egipcio, hubo muchas rebeliones contra Roma, lo cual, por parte del judaísmo, lo cual acabará desencadenando la destrucción del templo el año 70 y el exilio de la población. Como hemos dicho antes, tal vez por eso los fariseos no acaban de gustarles mucho esta perspectiva de los macabeos y sus guerras que acaban al final yendo en contra de Israel, ¿verdad? Y ciertamente en Jesús de Nazaret aprendemos otra forma de entender el celo por Dios y por su casa. En el capítulo 2 del San Juan, cuando expulsa al ladrón del templo, dice: el celo de tu casa, un texto que es un salmo, ¿verdad? El celo de tu casa me devorará. Aquí el celo de tu casa no devora a los demás, sino que el celo de tu casa acabará devorándome. Es decir, Jesucristo no va a matar por Dios, por la ley, por la fidelidad. Jesucristo va a dejarse matar. Va a ser un mártir también en línea con Segunda Macabeos para poder salvar a los judíos verdaderos, a los creyentes verdaderos y también a los paganos, y también para que se puedan convertir los apóstatas. En Jesucristo tenemos una radicalidad de la misericordia, una radicalidad que no es porque Dios no quiere la muerte del pecador, decían ya los profetas, sino que se convierta de su conducta y que viva. Por tanto, los libros macabeos son una parte de la Biblia, una perspectiva de la historia de Israel, que nos hace aprender cosas preciosas, nos hace conocer una posible reacción que hubo, de hecho, históricamente, pero también debemos entenderlo todo desde la plenitud de la revelación en Jesucristo. Y hay cosas preciosas que podemos ir aceptando y hay cosas que ciertamente deben ser superadas desde una religión evangélica, desde una religión también de los profetas. También en el Antiguo Testamento hay rechazo en muchos textos a esta religiosidad, diríamos, radical, militar, radical de las armas. Entonces los macabeos los leemos como una etapa, una información histórica de lo que pasó, una etapa en la historia de Dios con su pueblo, para que veamos una de las reacciones que hubo, que tuvo muchas cosas positivas y tuvo muchas cosas a superar. Solo desde Jesucristo comprendemos correctamente los límites de esta historia y aprendemos a leerlos desde la perspectiva del amor de Dios derramado en Jesús de Nazaret. Los libros de los macabeos. Que tengáis un feliz verano todos, que el Señor bendiga a todos vosotros con vuestras familias y que la lectura de la Biblia, ojalá, también dejándonos interrogantes, no pasa nada. Si hay cosas que no entendemos, no pasa nada. También esto es comprender la Biblia, que siembre en nosotros interrogantes. Pues tengáis tiempo para leer la Biblia, para rezar con ella y para intentar día tras día cumplirla, para que seamos discípulos de la palabra con mayúsculas, discípulos de Jesús de Nazaret. Saludos desde Daimiel. El Señor os bendiga a todos. Cautivados por la palabra, con el padre Manuel Pérez Tendero, desde Daimiel, en la diócesis de Ciudad Real.